Muy buenas noches, mi nombre es Andrea Huitrago y a continuación les voy a hablar sobre contratación pública según la ley 1150 del 2007. Vamos a entrar a definir sus modalidades, sus características y sus etapas. Según la ley 1150 del 2007 decretó 4 modalidades. La primera es por licitación pública, la segunda es por selección abreviada, la tercera es por concurso de méritos y cuarta por contratación directa. Entonces vamos a entrar a definir la primera, que es por contratación pública o licitación pública, perdón. Es un método por el cual las entidades estatales convocan públicamente para que los interesados en igualdad de condiciones puedan aplicar a estas ofertas. Entonces ahí es donde entran todas las empresas a concursar para estas licitaciones. Claro está que ellas tienen que cumplir con unos requisitos y unas condiciones que les fije el Estado. No todas las empresas, ni las pymes, ni las pequeñas pymes, esas empresas que tienen menos de 10 empleados, puedan participar. Muchas veces no, porque no cumplen con los requisitos que les pide el Estado. En esta se mide dos factores muy importantes, que es precio y calidad. En calidad entran a verificar la experiencia y la garantía. ¿Cómo funciona la licitación pública? Esta aplica dependiendo de su presupuesto. Una, los bienes y servicios son de características técnicas complejas. ¿Qué me quiere decir? Que mi ficha técnica no es similar a la de la otra empresa. Entonces ahí entra a ser una licitación pública. O la otra es cuando el presupuesto es de mayor al de menor cuantía de la entidad estatal. No es lo mismo el presupuesto que le dan a la entidad de Soacha, o a la alcaldía de Soacha, perdón, que al mismo presupuesto que le dan a la alcaldía de Sogamoso. Son presupuestos totalmente diferentes. En la licitación pública se miden dos etapas. La primera es el aviso de convocatoria, es donde la entidad estatal recibe propuestas de parte de todos los proponentes. Entonces ahí entra como a recibir las solicitudes de parte de todas las empresas. Cuando yo me ingreso a SECO y me inscribo a la página SECO, digamos que yo estoy de la parte de inmobiliario, ¿sí? Y digamos que la alcaldía de Soacha va a comprar una serie de pupitres, digámoslo así, para adecuar un colegio. Entonces, yo soy de área inmobiliaria y resulta que yo me metí a esa página y yo puse que por favor me llegaran, que al momento que hubiera una licitación, me llegara la información a mi correo. Entonces, ahí le va a llegar la información de que puede empezar a licitar para esta propuesta, de esta contratación que tiene el Estado en el momento. La segunda etapa es publicación de proyectos de pliegos y condiciones de la entidad. Entonces, podemos verificar qué está comprando la entidad, de dónde se basó para sacar los costos, los precios y el servicio, en dónde va a estar todos los requisitos y condiciones que debo cumplir para poder participar en este proceso de contratación. Digamos que yo tengo una duda frente a la ficha técnica, la experiencia, la garantía. Aquí en esta etapa 2 yo puedo resolver todas las inquietudes y puedo en observaciones poner todas esas dudas que tengo frente a esta licitación. La etapa 3, audiencia de asignación de riesgos de declaraciones. Esta etapa es supremamente importante porque aquí entramos a revisar cuáles son los riesgos que se corren al momento de la ejecución del contrato, ¿sí? O sea, recordemos que en el tema de licitación pública y licitar con el Estado, aparte de que es supremamente ambicioso, también es un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con los tiempos de entrega que me piden la entidad estatal, yo entro a correr una póliza de seguro, ¿sí? Yo tengo que pagar por no cumplir, por un día, 2 días que se pase, yo tengo que pagar por eso. Entonces, por eso es supremamente importante esta etapa, porque yo tengo que verificar los riesgos que estoy corriendo al momento de la ejecución del proyecto. A partir de la etapa 3 empieza el conteo regresivo, porque ya tengo que empezar a listar mi propuesta comercial. La etapa 4 es la resolución de la apertura, es donde ya debo elaborar mi propuesta, ¿sí? Etapa 5, respuesta a observaciones del PES, es lo que yo les decía. Aquí es donde la entidad estatal tiene que darme respuesta a todas las observaciones que yo tuve en la etapa 2. Publicación de las adendas. Me dan respuesta a mis solicitudes que tienen que ver con una adenda. La etapa 7 es el cierre del proceso. Es el tiempo que tengo para presentar mi propuesta. Ya no va más. Si yo no presenté mi propuesta y la dejé en borrador, pues nada que hacer, ya no entro dentro de la licitación estatal.
La etapa 8, evaluación de las propuestas. Aquí ya entra la entidad estatal a verificar el tema de todas las propuestas que pasaron a las empresas. Etapa 9, hay un plazo para subsanar. ¿Qué me quiere decir esto? Resulta que a mí se me olvidó enviar la fotocopia al representante legal, algún documento que me estaban pidiendo al momento de la licitación. Yo puedo subsanar. Hay documentos que no se pueden subsanar. Si hay documentos que no se pueden subsanar, también quedo por fuera de la licitación. Informe de verificación es la etapa 10. ¿Quiénes subsanaron? Ahí me va a arrojar la información quiénes fueron esas empresas, a quienes se les dio respuesta, ¿sí? Y los puntajes de las empresas que se presentaron. Resulta y pasa que Pepito Pérez se sacó 100. ¿Y en qué se sacó 100? Pepito Pérez, o la empresa Pepito Pérez, se sacó 80 en precio y se sacó 20 en calidad. Y en calidad, como decíamos anteriormente, miraron la experiencia y la garantía. Entonces, en experiencia se sacó 10 y en garantía se sacó 3, fueron 100 puntos. La empresa de Don Pablo se sacó 80, pero que Don Pablo tenía un mayor precio y no cumplía de pronto con la experiencia que me pedía la entidad estatal. ¿Sí? Era de pronto de menor experiencia y así. Entonces, sobre eso miden la calificación de esas empresas. La etapa 11, el traslado del informe de verificación, que es un promedio de 5 días. Acta de adjudicación, aquí viene la felicidad para la empresa que se ganó la contratación. Aquí la entidad estatal me dice quién fue la empresa ganadora. Una de las ventajas que tiene SECO es que es una plataforma súper transparente, porque yo puedo verificar quién se ganó esas licitaciones. ¿Sí? Yo puedo entrar a verificar por cuánto se ganaba una licitación y entro a verificar todo la información de la empresa que se ganó la licitación. Por eso es algo muy transparente, es donde no va a haber corrupción ni nada, porque yo puedo entrar a verificar y cómo, cuánto fue, todo para llegar a esta persona al tema de la licitación. Ahí puedo verificar todo el proceso. Entonces, vamos a entrar a hablar de la segunda modalidad, que es de selección abreviada de menor cuantía. Entonces, dice que es una modalidad de contratación que se puede adelantar mediante procesos simplificados para garantizar la fijación del contrato estatal. Eso se presenta de dos formas, una por menor cuantía y otra por subasta inversa. La de menor cuantía es cuando los bienes y servicios a contratar son características técnicas uniformes de selección abreviada. Entonces, ¿qué entra a medir en la de menor cuantía o cuáles son las empresas que entran a la licitación? La de prestación de servicios del sector salud, de adquisición de productos origen agropecuario y ajenación de bienes del Estado. Entonces, las de menor cuantía es lo que de pronto yo les decía de la alcaldía de Soacha, de la alcaldía de Sogamoso, que tiene un menor presupuesto. La de menor cuantía y la de mínima cuantía es el 10% de la menor cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que a la de menor cuantía entran a aplicar esas empresas, esas pequeñas pymes que digamos que son de 10 empleados, que hasta ahora quieren empezar a licitar con esto. Ahí es por donde deben arrancar, porque no tienen la experiencia, la calidad que les exigen una licitación pública. Esas empresas son las que tienen que empezar a licitar la de menor cuantía. Para futuro empezar por modalidad de licitación pública. Ya con la experiencia que tuve en la de menor cuantía y voy subiendo el rango, ya puedo a futuro licitar en la pública, porque pues la pública obviamente me exigen más experiencia, más garantías, la empresa obviamente tiene unos activos mucho más altos, hay que cumplir con una serie de características que de pronto una pequeña pyme no lo va a poder hacer. ¿Sí? Las etapas son las mismas. Las etapas de la licitación pública y la de menor cuantía o la de selección abreviada son las mismas, a diferencia que tengo que hacer una prescripción previa. Hay una etapa que se llama sorteo de 10 manifestaciones interesados. ¿Qué pasa? Que resulta y pasa que en esta licitación, en la de menor cuantía, se postularon 15 empresas. Yo solamente puedo dejar 10. Entonces tengo que empezar a hacer un sorteo para que queden solamente 10 empresas. Pero digamos que se presentaron menos. Ahí puedo empezar a trabajar con pero no puede pasar a mayor de 10 empresas. La de subasta inversa consiste en disminuir el precio. Si se presenta un único proveedor, digámoslo así,
y esta cumple con todas las características y con el precio pues se la dejamos o la entidad estatal se la deja a esta. ¿Por qué? Porque pues no se presentaron más, pero resulta y pasa que esta empresa el precio es más elevado de lo que está la licitación, pues nada que hacer, se vuelve a presentar otra subasta inversa porque no se puede por mayor valor, tiene que ser el valor que presenta la subasta inversa. ¿Sí? Vamos a hablar la de concurso de méritos, que es la tercera modalidad. Es una modalidad de selección en la cual se elige el contratista con la razón de la mayor capacidad técnica, científica, cultural, artística, con el fin de escoger la persona más idónea para la realización del objeto contractual. Y contratación directa es aquella que hacen las entidades públicas de forma directa sin pasar una licitación. Por regla general, las contrataciones públicas deben hacerse mediante licitación por un ejercicio de transparencia. Entonces, esta no se mide mucho. La verdad, pues el tema de que yo pueda licitar y que muchas empresas, pues, me parece muy transparente y que no haya corrupción en el Estado. Muchísimas gracias.